Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar nuestra acostumbrada sesión de los días jueves, que nos dedicamos a estudiar la Biblia. En este momento, y ya son varias semanas estudiando los profetas de Israel, ¿no? El día de hoy comenzamos en particular en este estudio con los profetas menores. Vamos a ver por qué se le llama menores. En fin, vamos a tener bastante oportunidad de conocer este tema con detalle. Pero antes de iniciar la reunión, quisiera pedir que hagamos una oración inicial. Nuestra hermana Rita se ha ofrecido. Adelante, Rita. Adelante, Rita, está el micrófono apagado. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. Del Padre, del Hijo, del En el Espíritu nombre del Santo. Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Rita. Hermanos, entonces, comencemos nuestra reunión. Decimos que nuestro tema, a partir de hoy y por algunas semanas, es revisar y conocer uno por uno los profetas menores, dentro del conjunto más grande que hemos llamado los profetas de Israel. Hasta aquí hemos visto, ¿recuerdan? A Elías, hemos visto a Isaías, hemos visto a Jeremías, a Ezequías, perdón, a Ezequiel. Ezequías es un rey, ¿no? Al profeta Ezequiel y al profeta Daniel. Hasta ahora hemos visto uno por uno a 4 profetas, que son más Elías, pero los 4 profetas que conocemos en la Biblia como profetas mayores. No, entonces, para que nadie se me confunda, si les pregunto quiénes son los profetas mayores, inmediatamente ustedes decir son 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, a esos 4 le sumamos a Elías, que es un profeta más antiguo y que no escribió nada, ¿no? De Elías se escribe, y lo hemos revisado al final del primer libro de Reyes, pero Elías mismo no escribe. Los otros 4 sí. Bueno, hasta ahí entonces, brevemente lo que hemos visto. Hoy día entramos a los profetas menores y algunas menciones. Rápidamente, una introducción de una sola diapositiva. Miren, son 12 libros proféticos que entran en este conjunto, en esta denominación de profetas menores. No pensemos que es un libro que se llame Profetas Menores. Son 12 libros. Entonces, ¿por qué menores? Pareciera como que si alguien es mayor y yo soy menor, ¿qué es? ¿Es por edad? No. ¿Es por sabiduría, por inspiración, por importancia de su mensaje? No. Básicamente es que los libros que se han considerado en nuestra iglesia como profetas mayores son más extensos. Y los profetas menores escriben menos extensamente, más cortos, más breves. Y es lo que anotamos en la primera viñeta que compartimos. Entonces, los 12 libros proféticos se denominan menores solo porque son más breves que los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero no caigamos en el error, por favor, hermanos, de pensar
que son menos importantes. Entonces, hoy día le vamos a dedicar nuestro tiempo al profeta Oseas. Bueno, Oseas no me importa mucho, es un profeta menor. Eso sería un error total, ¿ok? Pero vamos a verlo. Miren, con un lenguaje vigoroso, estos profetas denominados menores dan testimonio de experiencias especiales con Dios. Y entonces, en ese sentido, estamos en la misma línea de los grandes profetas que hemos visto con bastante detalle. Los más antiguos de estos profetas son Amós, Oseas y Miqueas, que actuaron a partir del siglo VIII antes de Cristo. Miren de cuándo estamos hablando, ¿no? El siglo VIII. Entonces, inmediatamente yo hago mi referencia. Ya hemos visto a esos, entre comillas, grandes profetas. Repito, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Hemos hablado también de Elías. Entonces, ¿cómo se sitúan estos tres profetas menores más antiguos en relación a los que ya conocemos? ¿Quién nos dice? Más antiguo que estos tres es Elías, el que no escribe, pero que nos cuenta de él el Antiguo Testamento en el libro de Reyes, ¿no? Elías es más antiguo, es del siglo IX. Pero del siglo VIII ya está Isaías. Todavía no Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel. Para irnos cuadrando, yo soy ahí en ese sentido un poquito exigente y repito, ¿no? Pero que no se nos haga un desorden. Amós, Oseas y Miqueas son del tiempo de Isaías, del primer Isaías, siglo VIII. Y acá les presento la relación de los 12 profetas menores. Y los vamos a ver un poco en ese orden. Hoy día, Oseas, su libro tiene 14 capítulos. En la próxima ya va a ser más rápido porque, miren, Joel 4 capítulos, Amós 9, Abdías uno solo. Casi Abdías escribe una página. Pero vamos a verlo, conocerlo, una página, hoy un profeta de una página que era flojo, qué cosa. Vamos a conocerlo. Jonás 4 capítulos, Miqueas 7 capítulos, Nahum con 3, Habacuc con 3, Sofonías con 3, Ageo con 2, Zacarías, el gran Zacarías con 14. Algo mencionamos cuando hablábamos de Daniel, que Zacarías junto con Daniel son esa primera voz apocalíptica en nuestra Biblia. Se adelantan al Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Vamos a ver esos 14 capítulos de Zacarías. Esas imágenes, esas figuras que a alguien le pueden dar hasta terror, ¿no? Y el último de los profetas menores, Malaquías, que tiene un libro con 3 capítulos. ¿Se dan cuenta si comparamos la extensión de los libros de estos 12 profetas con lo que ustedes ya conocen del libro de Isaías, del libro de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel? Son mucho más breves. Quedamos, ¿no? Entonces, ¿por qué son menores? Por la extensión, no por la importancia, por la extensión del texto. Otra cosita, yo quisiera que miren esta diapositiva y así piensen, aunque sea un minutito, hay algunos nombres que les deben sonar a cualquier cosa, ¿no? Menos a nombre bíblico. De repente, antes de esto, antes de las 8 de la noche de hoy, alguien nos hablaba de Sofonías y tú decías, está loco, eso no está en la Biblia, ¿no? Alguien te hablaba, no sé, de Miqueas o de Abdías. No, no juegues conmigo, ¿no? Eso no está en la Biblia.
Y hermanos, miren, Nahum, son profetas y los vamos a conocer a todos. No va a ser, y adelanto, ¿no? Ustedes mismos se aburrirían, no va a ser que una sesión entera para Joel o para Díaz o para Jonás, pero lo que resulte necesario. Yo voy a tener preparadas los temas y de manera que al ritmo que avancemos los vamos tocando. No vamos a forzar y decir, el próximo jueves vamos a ver Joel, son 1 hora y media para ver a Joel y de repente no hay mucho más que decir, ¿no? Y empiezan a fastidiarse y a aburrirse, no es la idea. Entonces, vamos yendo a nuestro ritmo, sin presión, pero sin tontearnos, y en la medida en que se puede ir avanzando, se avanza. ¿No? Podemos quedar así. Bueno, hasta ahí entonces una brevísima introducción. Les he preparado también, porque como les digo, y en varias oportunidades les he comentado, en cada reunión como que les doy alguna, en lo posible, algún extra, ¿no? Alguna novedad. ¿Por qué? Porque si diera todo junto, se hace pesado, aburrido, fastidioso. Uno como que se empacha, como que comes mucho y te cae mal, ¿no? Entonces mejor vas probando de a poquito. En alguna reunión anterior, cuando hablamos de los profetas, hablamos de la época histórica que viven. Y fue un poco largo, lo hemos repetido un poco y espero que quede más o menos claro a estas alturas. Ese enfoque vale porque sigue contando. Miren, sigue contando. Estos caballeritos que vamos a estudiar viven esta misma época. Son gente de Israel, del norte o del sur, que viven este momento tenso de amenaza extranjera o ya de invasión. Ellos viven lo mismo. Entonces, esa historia en la que nos detuvimos sigue sirviendo. Es el mismo escenario. Yo quisiera ahora tomarme unos minutitos rápidos para contribuir con la parte de geografía. Y miren, les comparto un mapa. Israel en tiempo de los profetas. Les pido que lo miren, por favor, ojalá. El que está mirando su celular va a tener mucho más dificultad. Pero como queda la grabación, pueden repetir la sesión y verlo en su televisor. Una buena pantallaza, pucha, que es un banquete. Yo hago eso, les digo, cuando yo reviso la sesión, un poco por control de calidad mío también, y lo proyecto en el televisor, sin molestar a nadie en mi casa, y hay momentos en que se puede hacer, y de verdad que se ve espectacular, ¿no? Pero si lo ves, un mapa como este, en la pantallita de un teléfono celular, no te sirve de mucho. Yo en ese momento lo estoy proyectando en mi computadora y lo veo muy claro, pero les pido que lo miren, ubíquense, ¿no? Miren, ¿cuál es el punto de partida para ubicarnos siempre? Es el mar Mediterráneo. Lo estoy marcando con mi flecha, no sé si ustedes me pueden seguir. Una flechita blanca sobre del mapa, si nos ponemos en el centro del mapa para la mano izquierda, para nuestra mano izquierda, para el occidente, ¿no? Entonces, si ese es el mar Mediterráneo, ¿dónde está la tierra de Israel? Deberíamos ya ser rápidos en eso, pero yo les marco con mi puntero, ojalá que lo puedan seguir. Acá está Jerusalén. Acá está Jerusalén marcado en el mapa. Lo estoy punteando con mi marcador, ya se borró. Jerusalén, lo han visto. Entonces, Jerusalén es la capital del reino del sur, o Judá. Y un poquito para el norte, para arriba, vemos a Samaria. Samaria, capital del reino del norte, o Israel propiamente. Entonces, miren, podemos dibujar un cuadradito, un rectangulito acá, no muy ancho. Esa es la tierra de Israel en ese tremendo mundo, que no es todo el mundo, es parte del mundo. Pero quisiera que lo ubiquen para que como
como refuerzo al tema cuando hablamos de Babilonia, de Asiria, de Egipto. ¿A dónde están? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ayuda? Acá abajo está el Mar Rojo, ¿no? Que Moisés cruza con el pueblo hebreo liberado de Egipto. Acá está la gran Babilonia y encima la gran Asiria. Por acá a la izquierda, Egipto, que son los grandes imperios en la época que estamos estudiando. No es que sean los únicos, ojo, porque en la medida en que pasan si vamos más atrás en el tiempo o vamos más adelante en el tiempo, vas borrando uno y poniendo otro. Por ejemplo, no, aquí no está Persia. Por ejemplo, aquí no está Grecia. Y en fin, aquí no está Cartago, que van a tener su importancia en otros momentos. Ese es el tiempo de los profetas. Entonces, cuando decíamos, y podemos viendo el mapa recordar, que la amenaza viene del norte, y está hablando Isaías desde Jerusalén, ¿no? Y miramos para arriba y vemos en mayúsculas Siria y un poquito para arriba a la derecha Mesopotamia y en negritas Asiria y abajo Babilonia. Y cuando veíamos que gente de Judá pretende hacer alianzas con Egipto para contrarrestar la amenaza a Siria, ¿dónde es Egipto? ¿Dónde es Asiria? ¿No? Entonces, Asiria, Egipto. Ahora, en el mapa figuran a la vez Asiria y Babilonia, pero definitivamente cuando uno es imperio, el otro no lo es. O sea, no coexisten, no viven a la misma vez. Primero Babilonia es imperio, muy poco tiempo después cae porque los asirios lo conquistan. Es el tiempo de la amenaza sobre el reino del norte. Y son los asirios los que invaden el reino del norte y se salva el reino del sur con capital Jerusalén. Pero no pasa mucho tiempo que los babilonios recuperan fuerzas y conquistan a los asirios, y son ellos los que no solamente toman el reino del norte, que ya estaba igual a los asirios, sino que entran con toda la fuerza al reino del sur y toman Jerusalén y la destruyen. Y la esperanza de un Egipto que los iba a defender, al final no funciona, porque Egipto, en este momento de la historia, no era el gran Egipto anterior. Estaba muy debilitado y tenía sus propios problemas. ¿No? Digamos, y la historia sigue y sigue, no nos compliquemos, pero les digo cómo ayuda. Hoy día en la tarde que preparaba la reunión de hoy, se me ocurrió y digo, voy a contribuir con un mapita, ¿no? Un mapita que los hermanos puedan mirar, y de repente sigue ayudando. No sé, ustedes me dicen, ¿les ayuda? ¿Los confunde? ¿Alguna duda? Está bien, Manolo, muy ¿No? claro. Mírenlo. Miren el río Éufrates. Acá, cómo va bajando. El río Éufrates va de norte a sur. Va el cauce del río Éufrates que baja hacia el Golfo Pérsico. Y el río Tigris, cómo va bajando al Golfo Pérsico también. Y entonces cuando hablamos de la tierra entre los dos ríos, la Mesopotamia es entre el río Éufrates y el río Tigris. Y como les digo, miren, acá sería Egipto y el río Nilo. Pero imaginemos, si Egipto era fuerte, tremenda potencia, porque tenía un gran río, imagínense lo que era la Mesopotamia con dos grandes ríos. O sea, si con uno tenías una bendición de la naturaleza, con dos estabas recontra bendecido. Bueno, aquí en esta zona del mundo, entre los dos grandes ríos, la Mesopotamia,
es que incluso los grandes autores griegos de la época hablan de que la Mesopotamia es el centro del mundo. Miren, Grecia está para la derecha, ¿no? Pero ellos reconocen por la riqueza, por la bondad, por la geografía maravillosa, reconocen a la Mesopotamia como el centro del mundo. Y miren, hermanos, dónde está Babilonia. Si Mesopotamia es la zona central del mundo, Babilonia es la ciudad centro del mundo. No estamos exagerando, inventando, mirando el mapa podemos ir entendiendo más y más, como les digo, de a poquito. Ahora, si miramos más abajo, dice acá Ur. Un puntito acá, Ur. Ur está en las orillas del río Éufrates. ¿Y por qué recordamos a Ur? ¿Quién nos hace una ayudita? ¿Por qué La recordamos a tierra de Ur? Abraham. ¿Perdón? La tierra de Abraham. Abraham nació en Ur. Y por eso en la Biblia le dicen Abraham que nació en Ur de los Caldeos. ¿No? Esta tierra que luego se va a llamar Babilonia ha sido tradicionalmente Caldea. Abraham sube hasta Harán, que está acá arriba, miren, donde está mi flechita. Con su padre van de Ur, siguiendo el valle hasta Harán. En Harán se instalan, su padre muere y Abraham, entre comillas, deja la casa de su padre y baja a la tierra prometida, que estamos yendo en ese sentido de Harán para abajo en dirección a esta zona, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se puede entender entonces incluso el tránsito en esa época? La gente transitaba bordeando los ríos. Si vas de frente, digo, estoy en Babilonia, ¿no? Donde estoy marcando, y quiero ir a Jerusalén, me voy de frente. Agárrate con el desierto a ver cómo haces, ¿no? Entonces las caravanas daban una vuelta en lo que se ha dado a conocer como la media luna fértil, ¿no? Si dibujamos desde el valle de Mesopotamia al valle del Nilo, como que se dibuja una media luna, y eso se ha conocido en la historia universal y para la historia de la Biblia como la media luna fértil. ¿No? Entonces, hermanos, a ver, lo dejo ahí. ¿Algún comentario o simplemente seguimos? Miren, acá vemos Jerusalén, arribita en Siria, Damasco. Esa ciudad va a ser importantísima. ¿Se acuerdan de Pablo, el apóstol Pablo, camino a Damasco? ¿No? Cuando tiene esa experiencia del encuentro con Jesús resucitado. Damasco no es tierra de Israel, es fuera de la tierra de Israel. Luego tenemos a Jesús y en el Nuevo Testamento se habla de Tiro y de Sidón, que aquí lo estoy marcando. Y hay una tercera ciudad en esta zona que hace las tres ciudades importantes de la zona, que es Biblios. Entonces tenemos a Tiro, a Sidón y a Biblos, y esas tres ciudades forman una zona muy importante de la época que se conoce como Fenicia. Y también tiene su historia maravillosa. Este Tiro, más que Sidón, Tiro, era una ciudad de una riqueza impresionante. ¿Qué país es ahora el que alberga a Tiro, Sidón, Biblos? Ese país se llama Líbano ahora. En esa época eran los fenicios. Y en fin, hay un montón para hablar. Les digo, no quiero aburrirlos. Son temas que a mí en lo personal me encantan, los estudio. No quiero cansarlos, pero quiero que se den cuenta de cómo podemos ubicarnos en el mapa y cómo ubicándonos en el mapa se hace más fácil seguir las reflexiones, las narraciones, los movimientos.
A ver, Augusto ha levantado su mano. Adelante, Sí, Augusto. buenas noches. Tengo una consulta. ¿Cuál entonces vendría a ser la capital del Imperio Asirio? Mm, Nínive, Nínive, Nínive. Nínive. Ah, ya, ya. Ahí fue donde predicó Jonás, que bárbaro en la capital de Siria. Ah, Claro, ya, claro. interesante. Ahora, miren, Ah, sí, sí, Augusto. No había mencionado, Nínive es una ciudad importantísima en el Imperio Asirio, que luego es conquistado por los babilonios, que tienen como capital la ciudad que se llama también Babilonia, ¿no? Pero nosotros a veces nos quedamos con sabores amargos o por ideas equivocadas, ¿no? Nosotros decimos, oye, cuando leo la Biblia y leo el Antiguo Testamento en la historia de los profetas, Asiria, tremendos desgraciados. Y Babilonia ni qué decir, ¿no? El otro día les hablé un poquito del, entre comillas, lado bueno de Babilonia, pero les digo, de Asiria se puede decir lo mismo. Los asirios eran unos horribles, horribles enemigos. O sea, si tú eres enemigo de un asirio, agárrate, ¿no? Vamos a cambiar Por porque favor, ven. micrófono, hermana, a ver un ratito. Ya, ayúdenme cerrando sus micrófonos, si no les escuchamos todos sus diálogos familiares, pues. Miren, entonces, les decía, tenemos la impresión, leyendo el texto, la narración de la Biblia, de que los asirios eran unos desgraciados salvajes y definitivamente eran muy fieros y muy crueles con sus enemigos. Pero por otro lado, es gente que tiene un montón de mérito. Por ejemplo, a ver, les digo, un dato nada más, ¿eh? Un dato para no aburrir, insisto. Ustedes saben, y es un poco por cultura general, ¿cuál es la primera biblioteca del mundo en la historia? La primera biblioteca del mundo. Sabemos de la famosa biblioteca de Alejandría en Egipto, pero cuando Egipto era gobernado por griegos, ¿no? El rey Ptolomeo era griego, entonces él trae la cultura griega, pero acá estamos hablando de antes, antes del periodo de expansión griega. Ya existe lo que se considera con toda seguridad la primera biblioteca en la historia del mundo. ¿Y saben dónde quedaba? En Nínive, la capital de Asiria. O sea, esos malditos eran inteligentes. Esos malditos eran cultos. Depende de quién te cuente la historia, ¿no? Claro, si tú estás, y no quiero yo tampoco ponerlos como santos, ni como ángeles, para nada. Les digo, como enemigos, mejor no los tengas. Eran fieros y terribles. Pero también cultura tenían al nivel de lo que les digo, ¿no? Y muchos más detalles que pueden estudiar. Ahora, por otro lado, y para terminar de comentar el mapa, miren, toda esta zona donde está el río Éufrates y Tigris, Mesopotamia, está Asiria, Babilonia, toda esta zona grande hoy es un país, toda, no son diferentes países. ¿Y cómo se llama ese país? De repente alguno se sorprende, ¿no? Esta zona que estoy señalando, que incluye los ríos Tigris y Éufrates, incluye Babilonia y Asiria, Caldea, Mesopotamia, Nínive, todo esto. ¿Cómo se llama el país actual que está sentado sobre este territorio? Como que, Turquía, ¿no es? no, es Irak, alucinen. Irak, con K. ¿Recuerdan hace unos años la guerra del Golfo, que entró la tropa norteamericana y se metieron y hicieron un montón de ataques y lograron que se rinda el gobierno iraquí de Saddam Hussein en pocos días? Irak, el terrible, ¿no? Irak, el enemigo del mundo.
Bueno, Irak es esta zona que en su momento fue considerada por los propios griegos el centro del mundo, la zona más rica del mundo. Y la pena de que el Estado Islámico comenzó a destruir después todos También, los monumentos sí, asirios, ¿no? Qué desgracia. que también, así es, mira, y como dices Augusto, porque les comenté el otro día, acá en Babilonia, una ciudad en su momento maravillosa, tan maravilloso Babilonia, que cuando luego es conquistado por los persas, el rey Ciro de Persia traslada su residencia a Babilonia. Y cuando tiempo después los griegos conquistan esta zona, Alejandro Magno se queda tan maravillado que muda su residencia a Babilonia. Incluso Alejandro Magno muere en Babilonia. Miren la maravilla que tiene que haber sido, ¿no? Cuando se habla del jardín del Edén en el relato del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, todos los estudiosos coinciden en que el jardín del Edén quedaba en la Mesopotamia. En fin, hermanos, o sea, por eso les digo, nuestra mente tiene que abrirse y ser un poquito más, más generosa, ¿no? No podemos simplemente, como talibán, me encierro en una trinchera y digo 4 cosas. No, no, tenemos que ser más abiertos. Y en ese sentido la cultura nos ayuda, ¿no? Y en fin, les voy a pasar esta diapositiva, este pequeño cuadro, se los voy a pasar en el WhatsApp para que lo tengan, lo impriman, lo miren o lo borren, ¿no? Como quieran, pero es bueno tener ayudas así para nuestro estudio. ¿Y por qué? Como insisto, porque todos los profetas, mayores y menores, tienen que ver con esto. Con esto tiene que ver Elías, tiene que ver Isaías, tiene que ver Jeremías, tiene que ver Ezequiel, Daniel, tiene que ver Oseas ahora y los 11 que vamos a seguir viendo. Todos tienen que ver con esto. Está la tierra de Israel, el norte y el sur, y están las grandes potencias vecinas que una y otra van turnándose para tomar el poder. Ok, entonces yo se los envío. Entremos entonces, hermanos, al profeta Oseas. Hay mucha introducción. ¿Quién es Oseas? Quiero presentarlo solo con una diapositiva. Miren, el nombre Oseas significa Dios ha presentado ayuda. Y decimos que Oseas desempeñó su ministerio profético en el reino de Israel. Y añado, fue contemporáneo del profeta Isaías. A ver, miren. O sea, habíamos dicho que Oseas vive en el siglo 8 antes de Cristo. Isaías, el primer Isaías, también. Entonces, son personas de la misma época. Pero hay una pequeña diferencia. Y es que Oseas vive y desempeña su ministerio en el reino de Israel. Y hay aquí una diferencia con Isaías. Porque Isaías, ¿dónde vive? En Jerusalén. ¿Y dónde se desempeña? En el reino de Judá, en el sur. ¿Estamos? Entonces, acá hay una pequeña diferencia. Oseas e Isaías viven en la misma época, pero uno en el reino del norte y el otro en el reino del sur. Entonces, las advertencias que recuerdan Isaías hacía por el peligro, la amenaza de la invasión que se venía del norte, y luego se produce. Pero Isaías está hablándole al rey y al pueblo de Judá, del sur, diciendo, cuidado que nos pase lo que le va a pasar a Israel. La diferencia es que Oseas está en Israel, está en el norte, y a él le pasa directamente. Entonces lo que Isaías veía de lejos, Oseas lo vive en carne propia. Ok, nos ubica. ¿Cuál es el tema del profeta Oseas?
el amor de Dios rechazado por su pueblo, ¿no? Dios es rechazado por su pueblo y aún así lo sigue amando. Es un amor diferente. Si nos ponemos a pensar, el amor humano, salvo rarísimas excepciones, es un amor de intercambio. Yo te doy lo que me das. Trátame bonito y vas a recibir algo bueno de mí. Y decimos, amor con amor se paga. Y parecen frases muy sabias, muy románticas, pero de verdad que está bien limitado. Porque el Señor no es así. El Señor no te dice, amor con amor se paga. El Señor nos da amor a pesar de que le devolvemos nuestro rechazo, nuestro desprecio, nuestro pecado, ¿no? Entonces, el Señor nos ama independiente de la respuesta que nosotros le damos. Un amor distinto del amor humano. ¿Se dan cuenta? Está claro. Ese es el tema del profeta Oseas. Pero lo va a hacer de manera magistral. Y decimos que Oseas vivió un drama en su vida. Su esposa se prostituyó. Hermanos, quiero dejar claro, esto es así. O sea, no es una figura, no es un mito, no es un sueño que tuvo Oseas, no se le ocurrió, voy a hablar de esto como una invención, no. O sea, vive este drama. Él se casa con una mujer y se prostituye. Tanto así, tiene 3 hijos con esta mujer. Y el Señor les dice que les ponga de nombre Israel, no compadecida, la mujer, y el menor hombre no es mi pueblo. Y los 3 nombres vienen de el reflejo de la triste situación del pueblo que ha olvidado a su Señor. Y Israel es el nombre de su hijo mayor y es el nombre del valle en el reino del norte que va a ser destruido por los asirios, ¿no? Y después no compadecida y no es mi pueblo, que luego el Señor va a decir, yo no me voy a olvidar de ti y a tu hija le voy a llamar compadecida y a tu hijo menor mi pueblo, ¿no? Porque mire, el amor de Dios puede tanto. Vamos a verlo. Acá añadimos, el profeta ama a su esposa. Desea rescatarla y perdonarla. Oseas es el primero en presentar la alianza del Señor con Israel en clave de alianza nupcial. Y esto lo vemos incluso en el Nuevo Testamento con la unión de Cristo con la iglesia. Pero este concepto, que les digo, es tan fuerte y tan presente en la Biblia, nace con Oseas. Él es el primero en presentar esa figura. La relación del Señor con su pueblo es una alianza nupcial, como el esposo y la esposa. El esposo y la esposa se juran fidelidad el uno al otro. Pero en esta alianza, como vamos a ver, una parte cumple, la otra no. El Señor cumple su parte, pero el pueblo no cumple su parte. Y entonces, esto lo vamos a ver en Oseas. Y por eso la relación del tema, que es genial. A través de su propia experiencia conyugal, Oseas presenta en su libro un mensaje de esperanza, hermanos, y un futuro feliz. ¿Y cuál es? Que el Señor en su amor es tan tenaz, que finalmente va a lograr superar la situación y va a lograr la conversión de su pueblo. Tremendo mensaje del profeta. Entonces, así como el marido casado con la infiel, así el Señor. Y así como el Señor le dice, perdónala y tráela a tu lado, el Señor actúa igual con su pueblo. Entonces el marido con la mujer prostituta y a ese nivel de comparación, el Señor con su pueblo. Es fuertísimo,
Y yo sé que a más de uno de ustedes, y yo pido disculpas, ¿no? A más de uno de ustedes le debe chocar horriblemente estos términos, estas comparaciones, pero es así. Bueno, vamos entrando la primera lectura. Toma por esposa a una prostituta. ¿Quién puede leer? Comienzo de lo que habló el Señor por medio de Oseas. El Señor le dijo, ve, toma por esposa a una mujer entregada a la prostitución y engendra hijos de prostitución, porque el país no hace más que prostituirse, apartándose del Señor. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que aparte de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus senos. Si no, la desnudaré por completo y la dejaré como el día en que nació. Haré de ella un desierto, la convertiré en tierra árida y la haré morir de sed. Y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Ella no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite fresco, el que le prodigaba la plata y el oro que ellos emplearon para Baal. Gracias, Tita. Miren, hermanos, está clarito. Comienzo de lo que habló el Señor por medio de Oseas. Acá empieza la labor profética de Oseas. El Señor le dijo a Oseas, ve, toma por esposa a una mujer entregada a la prostitución. Entrega ahí, engendra hijos con ella, porque el país no hace más que prostituirse, apartándose del Señor. Entonces aquí la comparación desde el saque, la relación de Oseas con su esposa, la relación del Señor con su pueblo. Entonces el segundo párrafo que está cortado, porque si no el texto es muy largo, ¿no? Acusan a su madre. Y podemos leerlo como acusan al pueblo. Y el esposo dice como que rechaza, ¿se acuerdan la palabra? Repudia a la mujer. Y desde la ley de Moisés está que el hombre puede repudiar a su mujer con una simple acta. Bueno, aquí el marido dice, acusen a su madre. Ella no es mi mujer ni yo soy su marido, la está repudiando. Y el motivo no es que hizo fea la sopa, que le sirvió frío el café, no. Es el tema de la prostitución, de sus adulterios. Pero aquí les pido, hermanos, que entendamos el doble alcance de este concepto. Porque nosotros podríamos pensar de una manera muy terrenal que la mujer se prostituye en el sentido que cualquiera se imagina, ¿no? Se entrega a otros hombres y tiene relaciones fuera de su matrimonio. Pero no solamente se refiere a eso. Y queda más claro en el último parrafito. Porque dice, el que le prodigaba la plata y el oro que ellos emplearon para Baal, ¿no? El dios cananeo, el dios de los asirios, de los babilonios. Entonces, ¿no? El falso dios. Entonces la prostitución debe leerse de las dos maneras. La mujer se entrega a otros hombres, pero también la mujer adora a otros dioses. ¿Estamos? Entonces, para el marido, su mujer lo traiciona porque se prostituye. Para Dios, su pueblo lo traiciona porque se entrega a otros dioses. Entonces, la mujer con otros hombres, el pueblo con otros dioses. Augusto, adelante. Sí, ¿cómo sería visto Oseas en ese tiempo, ¿no? Que no repudiaba, digamos, de una manera clara a su mujer porque volvía a tener hijos con ella. ¿Cómo sería visto Oseas por el pueblo, ¿no? Como que digamos, sigue él con una relación en la que la esposa se está prostituyendo o siendo infiel con otros, ¿no? Claro, y vamos a leerlo.
Vamos a leerlo en los próximos, porque son 14 capítulos y vamos a ver un poquito de cada uno para responder a esta inquietud que es muy válida, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos claros, vamos a avanzar. Palabra, Tenemos, la Emiliano, palabra, por favor. adelante, Emiliano, adelante. Buenas noches. Acá encuentro bastante importante respecto al perdón. En este caso, pues, el profeta Oseas perdona a su mujer. Ah, no, pero todavía, pues. No, vamos a verlo eso al final. Ya te estás adelantando ya y recién estamos empezando a leerlo. Claro, Emiliano, vamos a verlo y te doy la palabra. Ya. Pero sí, el perdón lo vamos a ver y es lo lindo de la historia. Porque entonces es como el perdón de Dios, ¿no? Entonces vamos a avanzar. Miren, capítulo 3 de Oseas, Israel volverá a buscar al Señor. Miren, una constante en el libro de Oseas es que la narración no es como que lineal, ¿no? O sea, no piensen porque ojalá les quede la inquietud y lean el libro de Oseas, que no es muy largo. Lo pueden leer al toque. En una hora le dan vuelta, pero no van a ver una narración lineal, sino tiene como altos y bajos, idas y vueltas. Entonces acaba de hablar Oseas de la prostituta que él está repudiando y miren ahora, el capítulo 3 del mismo libro, Israel volverá a buscar al Señor. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Julia. El Señor me dijo, ve una vez más y ama a una mujer amada por otro y adúltera, como ama el Señor a los israelitas, mientras ellos se vuelven a otros dioses y aman las tortas de uvas. Yo la compré por 15 siclos de plata y por 1,5 cargas de cebada. Entonces le dije, durante mucho tiempo estarás conmigo. No te prostituirás ni te entregarás a otro hombre, y yo haré lo mismo contigo. Porque durante mucho tiempo los israelitas estarán sin rey y sin jefe, sin sacrificio y sin piedra conmemorativa, sin efod y sin ídolos familiares. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán con temor al Señor y a sus bienes en los días futuros. Gracias, Julia. Miren qué linda lectura, ¿no? Entonces, aquí le cambia totalmente el tono al profeta. El Señor me dijo, ve una vez más y ama a una mujer amada por otro y adúltera. Pero no queda ahí, ¿no? Miren la comparación. Como ama el Señor a los israelitas. Miren, le dice a Oseas, anda, como decía hace un momento Emiliano, anda y perdona a tu mujer como yo perdono a estos salvajes de mi pueblo, ¿no? Miren, la comparación está presente. ¿No? Ese concepto que en el catecismo llaman de analogía, ¿no? Esas comparaciones. Entonces, anda y perdona, anda y ama a la pecadora como yo perdono y amo a mi pueblo, que es exactamente lo mismo. Y cuando dice, bueno, si leen el texto completo que hemos cortado, yo la compré por 15 ciclos de plata. ¿Por qué? Porque Oseas recupera a su mujer y tiene que pagar por ella. O sea, encima, para sacarla de ese mundo del vicio, de la prostitución, tiene que pagar por ella. Entonces paga por ella, la lleva a su casa y dice, durante mucho tiempo estarás conmigo. No te prostituirás ni te entregarás a otro hombre. Y yo haré lo mismo contigo. Y entonces lo compara con Israel, que va a sufrir la invasión. Y le dice, los israelitas estarán sin rey y sin jefe, sin sacrificio y sin piedra conmemorativa, sin efod. El efod es una parte principal del traje del sacerdote en el culto. ¿No? Los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David, su rey.
¿Cómo cambió el tono? De los capítulos 1 y 2 al 3, ¿no? De unas palabras muy duras a unas palabras tan amorosas. Pero veamos más. Miren, acá saltamos al capítulo 6. Prefiero el amor al sacrificio. ¿Quién puede leer? ¿Yo puedo? Sí, Mary, gracias. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los hice morir con la palabra de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Gracias, Mary. Miren lo que ha leído nuestra hermana, qué potencia tiene. Enorme potencia. Yo quiero amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Miren, hermanos. Siglo VIII antes de Cristo. Vamos a encontrar todavía en tiempo de Jesús, o sea, 800 años después, el templo de Jerusalén, los sacrificios, los ritos, la casta sacerdotal adueñada del templo y lucrando del templo y viviendo a cuerpo de rey gracias al templo. Y ya 800 años antes, Oseas abre su boquita y escribe con su pluma: yo quiero amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. No, el holocausto es sacrificar al animal en el altar, ¿no? Y se quema su carne y sale ese olor agradable a Dios. Es la idea del holocausto, del culto judío de toda la historia, del culto israelita. Y el profeta se atreve a decirles: más que eso, yo quiero conocimiento de Dios. Más que eso, yo quiero amor. ¿No les parece, hermanos, maravilloso? No, yo digo, ya con esto nomás ya, Oseas se convierte en mi amigo querido. Es importante, importantísimo, miren. ¿Cuánto se adelanta a las cosas que nosotros tenemos presentes y creemos? Pero todavía hoy, siglo XXI, 20 siglos después de Jesús y 28 siglos después de Oseas, tenemos en nuestra iglesia hermanos que se pegan más al sacrificio y al holocausto que al conocimiento de Dios y al amor. Es tremendo. ¿No? Ahí les doy la palabra si alguien quiere comentar. Creo que el tema merita, hermanos. Quien quiera. Emiliano, a ti no te dejé la palabra. Quizá quisieras decir algo. Manuel Pablo. Sí, buenas noches. Adelante, Emiliano. Efectivamente, el rol de los profetas, que son voceros de nuestro Señor en la tierra, hicieron todo lo que pudieron, y lo que, la verdad, recién me ha llamado la atención la vida de Oseas en esta tierra, que su era prostituta con 3 hijos, pero como hemos visto, Dios le ordenó que la perdonase, ¿no? El perdón. El punto principal, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida por nosotros, nos perdonó.
Y dentro de sus recomendaciones que nos hace Jesús es, efectivamente, hay un pasaje, recién lo hemos visto, hay que perdonar a los enemigos. Si queremos efectivamente al reino, al Claro. reino, al reino de los cielos. Ujú. Esto ya se venía practicando en el Antiguo Testamento, como estamos viendo, es muy importante y es un poco difícil hoy en realidad en la humanidad perdonar a tus enemigos, Claro. pero esa es la misión de nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios, tratando de conducir nuestras vidas de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a la predicación de Jesús, de Pablo, que ya hemos visto. Bien, Emiliano, Ahí, muchas gracias. Está ahí bien, también. bien claro. Sí, muy claro, gracias. Julia, tú también querías decir algo. Adelante. Sí, Manuel Pablo, en realidad Dios quería de los israelitas no sacrificios, sino holocaustos, fe, obediencia, amor entre ellos. Y la verdad que misericordia y no sacrificios, y ahora el conocimiento de Dios, que realmente me mueve mucho estas palabras de este profeta. Claro, mira, Y es que eso, pensar, esto que dices, Julia, vimos en un profeta anterior, pero que es posterior a Oseas, cuando dice misericordia quiero y no sacrificio. sí, Mire, ¿quién lo dice antes? Oseas lo dice mucho tiempo antes, ¿no? así es. Miren, ese concepto es fuertísimo. Y yo pido que lo valoremos. No tenemos que hablar y no, pero sintámoslo, ¿no? Miren la fuerza, la profundidad y a lo que nos lleva en términos personales. Misericordia quiero y no sacrificios. Amor quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios antes que holocausto. Qué Ya, fuerte, qué fuerte. así es, así es. Mm, Eso nos pide el Señor realmente. Así es. Sí, sí. A ver, vemos. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Por lo que vamos viviendo de Oseas, habla mucho del amor. Eh, como no lo he escuchado antes en otros profetas, que énfasis pone en el amor de Dios hacia su pueblo Israel. Eh, yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios. Como esa frase tan dicha, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Eh, ese esa sabiduría para tener esa experiencia maravillosa, única, personal de cada ser humano con respecto al amor de Dios. Y bueno, cada quien la vive, como vuelvo a repetir, de manera única. En ese sentido, es el pueblo de Israel como la esposa, esa esposa que le es infiel nuevamente varias veces, como lo dicen aquí el profeta Oseas, y está el amor de Dios con esa misericordia grande hacia su pueblo Ujú. y a Bien, todos. gracias. Gracias. Gracias, Cuchi. Gracias, Cuchi. Augusto, adelante. Sí, y quería comentarle, llevándolo a la actualidad, como comentabas, ¿no? Y lo vemos esto muy claro en la actualidad en ambos extremos, ¿no? Por un extremo tenemos aquellos que se fijan mucho en que se hagan las cosas exactas como siempre se hizo, y si no son capaces, pues se olvidan del amor. Ahí tienen un conocimiento de Dios perfeccionista, pero se olvidan del amor, que son capaces de insultar o injuriarla, ¿no? A quien quiera les cambie la fórmula un poquito. Y Ah, después tenemos también del otro extremo, ¿no? También aquellos que
quieren cambiar el conocimiento de Dios por el conocimiento del mundo, ¿no? Y un amor malentendido, eso que es el amor también corrige, ¿no? Pero es un amor malentendido en que todo da lo mismo. Entonces, de ambos extremos, al final terminan juntándose, ¿no? Y ambos extremos terminan celebrando a veces misas sin sacerdotes válidos, unos porque no aceptan el sacerdote actual, otros porque tienen sacerdotisas o lo hacen a su manera. Entonces, ambos extremos terminan juntándose y ambos extremos terminan fuera de la Iglesia Católica. Claro. Ujú. Ujú. Gracias, Augusto. Miren, y solamente yo, antes de pasar la diapositiva, quisiera invitarlos a leer la primera línea. Cuando el Señor, a través de Oseas, reflexiona: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? No, no es que sea, mira, podemos pasarlo, pero yo quisiera que no se nos vaya, porque quizá más de uno de ustedes, a mí me pasó antes, ¿no? Oye, ¿qué es esto de Efraín? ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? ¿Quién nos ayuda así en un segundito? Y queda claro para todos. Creo que era el reino de Judá, donde estaba Jerusalén y Efraín, lo que le fue heredado a Efraín. Efraín creo que quedaba al lado de Judá, me parece, ¿no? No, no, cuando habla acá, sí, o sea, está cerca, pero el tema es más clarito, Augusto. Cuando se habla aquí, en términos así, Efraín, ¿a qué se refiere el autor inspirado? A Israel. A Israel entero. Lo que pasa es que, a ver, recordemos que la repartición de la tierra prometida se hace con Josué cuando termina el periplo de los 40 años de huida de Egipto, ¿no? Entonces son 12 tribus que entran y se produce el reparto de la tierra en 12 tribus. ¿Cómo es ese reparto? Así, les digo brevemente, porque lo podemos ver con mucha más calma, hasta por escrito, pero brevemente, con cargo que ustedes lo busquen y lo revisen más. ¿Quiénes son las 12 tribus que reciben cada una su doceavo del territorio de la tierra prometida? ¿No? Son 12, pero quitamos a una de las tribus, que es la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque los levitas, recuerden, no reciben tierras, porque su trabajo va a ser servir al Señor y van a vivir del diezmo de las demás tribus. Entonces, para el reparto, se quita una y quedan 11 tribus. Entonces, ¿cómo reparten entre 12 si son 11? No sé si se han percatado. Hay que ser medio curioso para eso, pero la respuesta es fácil. Parece una encrucijada matemática, ¿no? ¿Cómo repartes 12 partes entre 11? Tremendo problema. Ni Baldor lo resolvía, mira. Salvo que se conozca el detalle. ¿Y dónde está el detalle? El detalle está en que, ¿quién es el jefe del gran clan que hace el reparto? Es Jacob, porque reparte entre sus 12 hijos, que son las 12 tribus. Las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Ok, entonces voy a repartir entre 12 tribus, pero ya por instrucción del Señor quito una, que son los descendientes de mi hijo Leví, que van a ser los levitas, que se van a dedicar al templo. Entonces, quedan 11. ¿Cómo hago 12? Y el tema es así. José es uno de los 12, el hijo número 11, ¿se acuerdan? El gran José, que es el que al final lo salva, porque cuando lo encuentran, el hombre, el segundo hombre más fuerte del reino de Egipto, José tenía 2 hijos, y cuando Jacob, en su lecho de muerte, como que hace su testamento, él reparte y dice: a ti, José, por tu gran gestión, por haber salvado a la familia, te toca doble en el reparto. Entonces, a la hora de enumerar los 12 herederos,
para la tierra prometida, José cuenta doble. ¿Pero cómo cuenta doble? Porque directamente cada hijo de José es el que recibe. ¿Ok? Entonces son, en vez de José, sus 2 hijos, y sumando con los otros serían 13, pero quitas a Leví, otra vez son 12. ¿Se entiende? Ahora, de estos 2 hijos, ¿cómo se llamaban los 2 hijos de José? Uno se llama Manasés y el otro Benjamín. No. Efraín. No. Benjamín es el hijo menor de Jacob, el número 12, el hermanito de José. Pero los hijos de José, con una mujer egipcia, princesa, se llaman Manasés y Efraín. Efraín, ese es Efraín. Entonces, una de las zonas, uno de los grupos, uno de los clanes, diremos, una de las tribus que recibe tierras en la tierra prometida, es la tribu de Efraín, hijo de José, nieto de Jacob. Entonces, en el reparto finalmente, y hay mucha más historia, pero cómo se van conformando y cómo se divide el territorio cuando hablamos después de norte y sur. Cuando hablamos del norte, el reino del norte, hay 10 familias, 10 tribus. Las 10 tribus de Israel, y hay 2 tribus que son las tribus el reino del sur de Judá. ¿No? Entonces, a ver, en el reino del norte, que le llamamos Israel, hay 10 tribus. Una de ellas, la que más prospera, es la tribu de Efraín. Entonces vamos a encontrar en varios momentos y en diferentes libros de la Biblia la referencia de Efraín como Israel. ¿No? Esa es la explicación que quería darles. Y así de sencilla, de repente me he demorado mucho en explicarlo, pero finalmente por lo que les explico, cuando lean Efraín, lean Israel, es lo mismo. Pero alguien me diría, ¿cómo si Efraín es uno y en total son 10 tribus? Pero claro, la más próspera y la más significativa, Efraín, y entonces no solamente Oseas, sino varios autores inspirados se refieren a Israel y hablan de Efraín. Bueno, entonces regresamos al texto. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Lo podemos leer clarísimamente igual. ¿Qué haré contigo, Israel? ¿Qué haré contigo, Judá? ¿Qué haré contigo, reino del norte? ¿Qué haré contigo, reino del sur? Y añade, ¿no? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Miren, ¿no? Esa superficialidad del amor, tanto de los del sur como los del norte. Es como un rocío matinal, ¿no? Amanece y en tu jardín tienes las plantitas con unas gotitas de rocío, pero en un ratito se seca. Y como eso, dice el Señor por medio de Oseas, como eso es nuestro amor hacia Él. Así de superficial. Tremendo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a avanzar. Y leemos aquí. No te Yo alegres, leo, Israel. Manuel. Sí, adelante. No te alegres, Israel, no te regocijes como los pueblos, porque te has prostituido lejos de tu Dios y has amado el salario de las prostitutas sobre todas las eras del trigo. Pero la era y el lagar no los alimentarán, y el vino nuevo los dejará defraudados. No habitará en el país del Señor. Efraín regresará a Egipto, y en Asiria comerán un alimento impuro. No harán al Señor libaciones del vino, y sus sacrificios no le agradarán. Su pan será como un pan de duelo, y todos los que coman quedarán contaminados, porque ese pan será para ellos mismos y no entrará en la casa del Señor. ¿Qué harán ustedes el día de la solemnidad, el día de la fiesta del Señor? Gracias, Ayase. Mira, y en el segundo párrafo que has leído, dice, otra vez podría confundir, muy rápido, dice, Efraín regresará a Egipto y en Asiria comerán un alimento impuro.
Y ya hemos visto el mapa y se les hace todavía más claro. Egipto está a un lado y Asiria al otro. ¿Cómo es entonces que Efraín regresará a Egipto y en Asiria comerá alimento impuro? Y hay que leerlo, les digo, con esa simpleza. Efraín, Israel, ¿no? Regresará a Egipto. ¿Qué significa? ¿Que va a regresar a Egipto físicamente a lo que había sido el gran imperio egipcio? No, A la esclavitud. a la esclavitud, exactamente. Exactamente, Augusto. Entonces, Israel regresará a la esclavitud en Asiria. Perfecto, Augusto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estas tribus del norte, Efraín es una de ellas, van a regresar a esclavos a Asiria. ¿Cómo se puede entender? Miren, ¿no? Entonces, bonito aclararlo, pero luego ustedes lo leen y se hace muy familiar la lectura, no es que tiene cosas guardadas. Y veamos en Oseas capítulo 10. Se acabó Samaria y su rey. Yo leo. Samaria está completamente perdida. Su rey es como una astilla sobre la superficie de las aguas. Yo los corregiré como me parezca. Los pueblos se reunirán contra ellos cuando sean corregidos por su doble crimen. Siembren semillas de justicia, cosechen el fruto de la fidelidad, roturen un campo nuevo. Es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y haga llover para ustedes la justicia. Gracias, Juanina. Miren, qué bonito esto también. Y cómo tiene el sentido del mensaje apocalíptico, ¿no? Esto que están pagando ustedes, ¿no? No es el fin, porque de aquí vienen los momentos felices. Es tiempo de buscar al Señor, termina diciendo, hasta que Él venga y haga llover para ustedes la justicia. Pero empieza diciendo de una manera negativa. Samaria, capital del reino del norte, está completamente perdida. ¿No? Entonces, a ver, avancemos. Y tenemos este maravilloso capítulo 11. Quizá el más lindo de todo el libro de Oseas. Con lazos de amor los atraía. A ver, ¿quién se gana y lee esta belleza? Yo lo leo. A ver, Rita, gracias. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y Los quemaban Baales, a los son los Baales, dioses, sí, a los Baales, los dioses asirios, ¿no? sí, y quemaban incienso a los incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín. Lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, y me inclinaba hacia él y le daba de comer. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira. No destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con furor. Ellos irán detrás del Señor. Él rugirá como un león, y cuando se ponga a rugir, sus hijos vendrán temblando, y yo los haré habitar en sus casas, oráculo del Señor. Lindo, Gracias, Rita. Qué belleza de texto. lindo, lindo. Qué belleza, miren ustedes. ¿Cómo empieza? Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo.
Y aquí la mente se nos va y vuela, ¿no? Cuando Israel era niño, es el pueblo de los hijos de Israel, las 12 tribus de Jacob que se han quedado cautivas en Egipto. Y entonces dice, cuando las tribus eran niñas, las amé, y de Egipto las llamé. Pero dice, cuando más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales, a los dioses de los paganos, y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín. Lo tomaba por mis brazos. Miren esa ternura. Es un padre que recuerda a su hijo pequeñito. Hijo, yo te enseñé a caminar. En mis brazos no aprendiste. Pero dice, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los traía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él, le daba de comer. He sido para ti una madre, un padre. Y dice, ¿cómo voy a abandonarte, Efraín? Con N o con M lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo voy a abandonarte, pueblo de Israel, si te he criado, si te he amamantado, si te he enseñado a caminar, si de criatura tú jugabas con mi mejilla y te sobabas? ¿Te puedes imaginar el amor que te tengo? ¿Cómo voy a abandonarte? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? Y esto que sigue es lindisísimo. Palabra de Dios que dice, mi corazón se subleva contra mí. O sea, no es que esté mal escrito, que me equivoqué, no. Yo mismo lo revisé 2 veces. Mi corazón se subleva contra mí mismo y se enciende toda mi ternura. ¿Por qué? ¿Por qué se subleva el corazón contra él mismo? Porque son tan salvajes estos pérfidos que el Señor les tiene cólera, pero su cólera no puede llegar al punto de quererlos abandonar y entregarlos. Y por eso dice, palabra de Dios, mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. Dice, no daré libre curso a mi ardor, a mi ira. O sea, no me voy a dejar llevar por la emoción. En un momento de cólera, tú y yo, hermanos, podemos reaccionar con tanta violencia. Pero el Señor es muy, muy cauto y dice, no daré libre curso al ardor de mi ira. No me voy a dejar llevar por la cólera. No destruiré otra vez a Israel. Y añade más todavía, que yo soy Dios, no un hombre. Miren eso. Yo soy Dios, no un hombre. Entonces, siendo que no soy un hombre, yo no me voy a dejar llevar por la cólera como cualquier hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con furor. En fin, es un capítulo maravilloso. Este es Oseas. ¿Cómo ha sido que no lo conocíamos, no? Una falla fuerte, pero ahora que lo conocemos, lo podemos tener cerca, reflexionar en su palabra, su libro. Es corto, es breve, es hermoso. A ver, vamos a avanzar para terminar, nos falta casi nada y comentamos. Manuel Pablo, Sí, Julia. ¿puedo comentar un poquito? Sí, aunque quizá quieres ahorita, porque ahorita terminamos y hacemos un comentario más grande. Mejor. Es que en este momento, de verdad que he sentido profundamente el amor de Dios. Es que es tan fuerte su amor y la forma como aquí lo indica es increíble. Perdona por medio del profeta las infidelidades de una prostituta y ahora
nos trata como si fuéramos unas criaturas pequeñitas que nos enseña a caminar. Y después de tantas fallas que tenemos, de egoísmo, de falta de humildad, de la no cercanía a tanto amor como Él nos entrega, podemos todavía decir Él a nosotros que Él no es un hombre, que nos ama como un Dios, o sea, infinitamente. Eso Es llegó totalmente cierto. profundamente. Sí, gracias, Julia. Es Ya. exactamente lo que sentimos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vamos a avanzar y luego hacemos un cierre. Miren, recordemos que son 14 capítulos, estamos cerquita. Acá dice, Efraín se deja llevar por el viento. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. A ver. Efraín se deja llevar por el viento. Efraín me ha rodeado de mentira y la casa de Israel de falsedad. Pero Judá está todavía cerca de Dios y se mantiene fiel al muy santo. Efraín se apacienta de viento y corre todo el día tras el viento del este. Multiplica el fraude y la devastación. Hacen una alianza con Asiria y llevan aceite a Egipto. El Señor tiene un pleito con Israel. Pedirá a Jacob de su conducta. Le retribuirá según sus acciones. En el seno materno suplantó a su hermano y cuando fue adulto luchó con Dios. Luchó con el ángel y venció. Lloró y le imploró. En Betel lo encontró y ahí Dios habló con él. El Señor es el Dios de los ejércitos. El Señor es su nombre. Tú volverás con la ayuda de tu Dios. Observa la fidelidad y la rectitud y espera siempre en tu Dios. Gracias, América. Miren, otra vez ese mensaje que tiene ese sentido final tan positivo. En el tercer párrafo no nos detenemos porque ya no nos alcanza el tiempo, pero de verdad, para terminar de comprenderlo, una miradita al libro del Génesis, ¿no? Cuando dice el tercer párrafo, el Señor tiene un pleito con Israel, que es Jacob, el nieto de Abraham, ¿no? Pedirá a Jacob de su conducta y le retribuirá según sus acciones. Y cuando dice en el seno materno suplantó a su hermano, claro, ¿se acuerdan que Jacob no era el primogénito? Esaú Sí. era el primogénito, ¿no? Y cómo le hace la trampita para que Isaac lo bendiga a él como heredero. Y luego dice, cuando adulto luchó con Dios, claro. Esa noche que se queda cuando iban a cruzar el río y lucha con Dios. Y esa noche Dios le cambia el nombre al amanecer y le dice, te llamarás Israel, ¿no? Y justamente Israel significa el que lucha con Dios y lo vence. Y ahí añade, luchó con el ángel y lo vence, lloró y lo imploró. En Betel lo encontró el altar que hace Jacob. En fin, detalles que en el libro del Génesis los conocemos y cuando conocemos el Génesis se hace muy fácil esa lectura. Pero si no, también uno dice que es raro, ¿no? A ver, vamos a terminar. La compasión desaparece de mi vista. Otra vez, Oseas que está tan bueno, cambia de tono. Y se pone molesto, ¿no? Miren cómo son esos, como que altos y bajos en su mensaje. ¿Quién puede leer? Yo leo. A ver, Eni, gracias. La compasión desaparece de mi vista. Y yo voy a rescatarlos del poder del abismo. Voy a redimirlos de la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu pestilencia? ¿Dónde están tus plagas, abismo? La compasión se oculta a mis ojos.
Por más que Efraín prospere entre sus hermanos, llegará el viento del este, el soplo del Señor que sube del desierto, y se agotará su fuente, se secará su manantial. Él despojará el tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria tendrá que expiar, porque se ha rebelado contra su Dios. Ellos caerán bajo la espada. Sus recién nacidos serán estrellados y abrirán el vientre de las embarazadas. Gracias, Eni. Mire, ese final de esta perícopa, Samaria tendrá que expiar, ¿no? Que es pagar por sus pecados, porque se ha rebelado contra su Dios. Y dice, ellos caerán bajo la espada, sus recién nacidos serán estrellados, abrirán el vientre de las embarazadas. Terrible. Terribles palabras. Y por favor tomen nota, los más curiosos, lean el Salmo 137. Y después conversamos, ¿no? Les digo así nomás. Al que quiera lea el Salmo 137, la parte final sobre todo, y comparen con esto y van a ver algo muy, muy interesante. A ver, y terminamos. El capítulo 14 y final, esa es la manera en que Oseas termina su libro. Seré para Israel como el rocío. Seré para Israel como el rocío. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borran todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofrecemos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios es nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los curaré con su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como un rocío para Israel. Él florecerá como un lirio, como el lirio. Hundirá sus raíces en el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán. Su esplendor será como el olivo y su fragancia como la del Líbano. Qué sabio que el Que el sabio sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos. Por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Gracias, Rita. Y acá termina el libro de Oseas. Empieza diciendo, vuelve Israel al Señor tu Dios. Miren, vuelve Israel, vuelve. Y yo, no sé, inevitablemente, por un momento vuelo al Nuevo Testamento y recuerdo en el Evangelio según Lucas, esa parábola maravillosa que mal llamamos el hijo pródigo, ¿no? Mal llamamos porque no es ese el nombre más feliz, más bien le quita mucho el sentido. Pero miren, vuelve Israel al Señor tu Dios, como vuelve el hijo a su padre que lo espera, y cómo lo recibe su padre con un tremendo abrazo. Y el padre le dice, hijo, ¿por qué te fuiste? Eres un bruto, te has malgastado la parte de la herencia que te di, eres un animal, eres un sinvergüenza, eres un tal por cual. No, no, no. El padre simplemente en la parábola de Lucas recibe al hijo con un gran abrazo, no lo deja ni hablar. Recuerden, el hijo había venido practicando la disculpa que le iba a decir al padre y el padre no se la deja ni completar. El hijo había preparado un rollo, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, no merezco ser llamado
ni uno como ninguno de tus siervos. Va con todo un tema de palabreo. Muy sentido también, ¿no? Pero el padre ni siquiera quiere escucharlo. Lo único que el padre quiere es recibirlo, abrazarlo, besarlo y devolverle toda su dignidad. Miren, tomemos ese concepto y regresamos. Vuelve Israel al Señor tu Dios. ¿No? Díganle al Señor, dice Oseas, borren todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofrecemos el fruto de nuestros labios. Y termina diciendo Oseas que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos. Por ellos caminan los justos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Bueno, hermanos, miren, y justo nos ha dado ya la hora, pero esta es la primera diapositiva, simplemente la dejo un segundo para que le den una mirada y se den cuenta cómo lo que dijimos al comienzo es como que un buen resumen. Y ahora miran esta diapositiva y como que se entiende mucho más. ¿Algún comentario final, hermanos, para ir terminando la reunión? ¿Les gustó Oseas? Muchos me dijeron que no lo conocían, pero ahora que lo conocen. Es muy Sí, seductor. Está llena de amor. En verdad, sí, todo Qué lindo, ¿no? lindo. Lindo, era realmente en buena onda, pero es un pecado no conocerlo, ¿no? No lo digo literalmente pecado, no me voy a confesar y decirle, padre, no conocía a Oseas, no. Esa forma de hablar que tenemos es un pecado no haber conocido esto, es un pecado no haber probado este plato, ¿no? En ese sentido, miren lo que nos perdemos. Augusto, tiene mucho amor, ¿no? Tiene claro, mucho amor, cargado. tiene mucho amor. Va a poder vivir con una prostituta, aceptarla, ¿no? No sé, Claro, Él quiere rescatarla y perdonarla. Y sí. claro, o sea, es realmente amoroso. claro. Les digo, ¿qué cosa se parece más que nada a esto en el Nuevo Testamento? Es la parábola del hijo pródigo. Ajá. Es tal y cual, pero miren, con una pequeña diferencia, que esto se ha escrito 800 años antes. Qué bárbaro. Sí, O sea que Augusto, sí. el reino del norte es el primero que digamos se pervirtió, ¿no? Y aquí viene Oseas, ¿no? Porque aquí todavía habla de un Judá que todavía se mantiene, del reino del sur que todavía se mantiene fiel, ¿no? Que después caerá en las infidelidades que también cayeron ellos, ¿no? Pero en este momento de la historia parece que todavía no había caído por completo, ¿no? No, claro, El reino del Augusto, sur. ahí, sí, buen punto que mencionas para que quede claro, miren, con cargo a que se siga profundizando, pero el reino del sur o reino de Judá no es que no esté en falta. Lo que pasa es que quien cuenta esto está en el reino del norte y la perspectiva es otra, ¿te das cuenta? Entonces, el amigo Oseas, desde el norte, dice esa interpretación que también los del sur tienen. Si nosotros caemos y ellos no, es porque nosotros hemos perdido la gracia y la protección del Señor y ellos no, porque ellos se portan bien. Pero ellos eran tal para cual. Y es lo que advierte Isaías. No nos olvidemos, porque Isaías, aquí ya estudiamos, es la misma época y Isaías está en el sur, en Judá. Y Isaías en Judá les dice, compadre, nos va a pasar lo mismo que los del norte si somos la misma cosa. ¿En qué somos distintos? Si ellos cometen tal pecado, nosotros lo cometemos igual, ¿no? Entonces, te agradezco que menciones el punto para que
para que nos quede claro. Y es bueno que tengan esa actitud, critiquen, piensen, comparen, pero entendamos. No es que el sur se porta mejor que el norte, no es que el sur todavía no ha caído en el pecado y el norte sí, pero es lo que los del norte piensan, pero lo peor es que lo que el sur piensa. Porque la caída de Jerusalén se da 150 años después de la caída de Samaria del norte. Entonces, 150 años, imagínate el tiempo. Son varias generaciones. Y el sur siempre había despreciado un poco al norte, ¿no? Como diciendo, ellos son los pecadores, nosotros no. Siempre lo había despreciado un poco, ¿Jesús? ¿no? No, el sur, digamos, Judá, claro, siempre claro. había despreciado Es un que poco al norte, ¿no? ellos se van a considerar los puros, y como los del norte son los confundidos, los paganos. El problema que podemos conversar otro día más de los judíos con los samaritanos. Ya vimos que Samaria es la capital del reino del norte, pero más al norte que Samaria está Galilea, y Jesús es Galileo. ¿Y qué pensaban los judíos, que son los israelitas del sur, de Judá? ¿No? ¿Qué pensaban de los samaritanos y qué pensaban de los galileos? Y es lo que tú dices, ¿no? Había un sentimiento muy despectivo. Pero no es que los del sur fueran mejores. En fin, es tema para hablar largo, ¿no? Poco a poco. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos, y si alguien pudiera hacer la oración final, por favor, como despedida. Manuel Pablo, tengo una oración al finalizar la Sagrada Escritura. A ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, tú has dicho que la vida eterna es conocerte a ti, al Padre. Envía sobre nosotros la abundancia del Espíritu Santo, que nos ilumine, guíe y fortalezca en tu seguimiento, pues tú eres el único camino al Padre. Haz que crezcamos en el amor, para que seamos como Pablo, testigos vivientes de tu Evangelio. Con María, Madre, Maestra y Reina de los Apóstoles, conservaremos tu palabra y meditaremos en nuestro corazón. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Muchas gracias.